Muchas gracias a mis hermanos de la alabanza. Bienvenidos cada uno de ustedes a la Iglesia de Cristo el Renuevo. Vamos a orar de una vez para iniciar con la palabra esta noche. Señor, en esta preciosa noche te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar una vez más en tu casa, Padre, para poder alabarte, para poder escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que la palabra que hoy traes a nuestras vidas, Padre, sea una semilla, que caiga en buena tierra, Padre, y que dé su fruto en su tiempo. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra nunca regresará vacía, nunca regresará sin antes hacer el propósito por el cual tú la has mandado. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga, aunque algunos no se lo esperaban. Y no crean, yo tampoco. Y aquí estoy bien nerviosa, pero usted me va a ayudar, ¿verdad que sí? ¡Hala! Solo unos cuantitos. Bueno, con eso digo yo que puedo. Amén. Amados hermanos, qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Quiénes lo creen? Amén. El Señor es bueno. Y sabe, amada iglesia, el Señor a cada uno de nosotros nos ha mandado, y la palabra nos ha mandado a decirle al justo que le va a ir bien. ¿Usted lo cree? El Señor le manda a decir a usted que le va a ir bien. Amén. Le va a ir bien, aunque no lo crea y aunque a veces no lo pronuncie. Y usted dirá, ¿y de qué está hablando la hermana? Le va a ir bien, amada iglesia. El Señor nos ha trasladado, y fíjese que cuando yo le pedí al Señor por esta palabra, el Señor me guiaba al año del reconocimiento. Y usted va a ver la vuelta que yo le di. Y yo dije, bueno, Señor, tú eres sorprendente. Vamos esta noche, nuestro tema, nada me faltará. Amén. Nada me faltará. ¿Sabe usted dónde se encuentra este fragmento en la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Miren, ustedes sí no son como los jóvenes. Uno pregunta y aquellos calladitos. ¿Será que usted le habrá aconsejado a la juventud hacer así? El Salmos 23 en su versículo 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Está en futuro, fíjese. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo le aseguro que aquí hay más de uno que se sabe el capítulo completo. Amén. Pero hoy nos vamos a detener en este fragmento. Nada me faltará. A ver, amada iglesia, seamos sinceros. ¿Nos faltan cosas, sí o no? No nos falta nada. Ya cambió la respuesta. ¿Nos faltan cosas, sí o no? Sí. ¿O no le falta a usted su Mercedes-Benz del año? No le falta ahí su casa de 4 niveles, aunque cuesta un montón hacer la limpieza, pero usted quiere su casa de 4 niveles. No le falta. Bueno, eso para irnos a los extremos. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estamos en casa? ¿Qué nos falta en la casa? ¿Qué nos hará falta en la casa? Pero miren, la palabra del Señor dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando nosotros vemos la realidad, cuando nosotros estamos viviendo el día a día cristiano, no vamos a hablar del mundo, cuando estamos viviendo como hijos de Dios y vemos nuestra realidad, ¿qué pasa, hermanos? ¿Nos faltan o no nos faltan cosas? Sí, nos faltan cosas. Definitivamente nos faltan cosas. ¿Será que la palabra miente ahí? No, no es la palabra. Muchas veces somos nosotros los que no creemos a la palabra que está escrita, y sabe que esta palabra es la palabra profética más segura, porque es la palabra misma de Dios. Y hoy te dice el Señor, Jehová es tu pastor y nada
te faltará. Amén. Hagamos un análisis, amados hermanos. Muchas veces yo estudiando esta palabra, yo dije que es cierto, a veces vivo y a veces sobrevivo. ¿Usted vive o sobrevive, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Vivimos o sobrevivimos? Amada iglesia, sobrevivimos, dice un valiente ahí atrás, miren. ¿Y los demás? Habemos más de 40 personas aquí. ¿Vivimos o sobrevivimos? ¿Cómo estamos? Ay, hermana, pues mire, pues yo no sé. A ver, explíqueme. Bueno, miren pues, vivir, según la palabra del Señor, es tener un propósito y una razón por la que estamos en la tierra. Eso es vivir, que es para la gloria de Dios. Cuando nosotros vivimos, no vivimos para nosotros, vivimos para la gloria de Dios, ¿sí? Eso es vivir. Nuestro propósito es alabar a Dios, adorarlo, proclamar sus grandezas y cumplir su voluntad. Eso lo podemos, nos podemos referir en Isaías capítulo 43 y verso 7, donde la palabra del Señor dice para qué fuimos creados, cuál fue el propósito para que usted y yo fuéramos creados, cuál es el propósito que Él tiene. ¿Cuál es el propósito, hermana? Hermano, ahí está en la pantalla, ¿no? Y lo puse con letras mayúsculas, sí se mira, ¿no? Sí se mira, ahí atrás. ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo fuimos creados y estamos acá en esta tierra? A ver. Para alabar a Dios, para adorar a Dios, para proclamar sus grandezas y cumplir su voluntad. Eso es vivir. Ay, hermana, yo pensé que vivir era vivir allá en la zona 16, allá en un chalet en el Puerto Quetzal. Eso es vida. No. Según la palabra del Señor, nosotros fuimos creados con un firme propósito: alabar a Dios, adorarle, proclamar. Cuando hablamos de proclamar es decir, anunciar, hablar. ¿Sabe que esa es una de las cosas que yo siento que como que nosotros aún estamos, no sé, porque decimos amén? ¿Ve? ¿Ya vieron? Dios es grande. Dios es bueno. Pero como que yo no sé si los hermanos que han pasado a predicar no les pasa, pero uno está aquí hablando y amén. Dos por allá, amén. Y todavía lo dudan, ¿va? Entonces, mire, usted tiene que proclamar las grandezas de Dios. Si acá la palabra les está transmitiendo que Dios es grande, ¿qué tiene que decir usted? Amén, así es. Dios es grande. Dios es bueno. No se quede callado, hermano. Porque mire, aquí muy calladitos, ¿verdad? Pero ¿y en la casa? ¿Cómo nos va en la casa? Les preguntamos a los niños. Ellos son bien sinceros. Muy que, ay, no, es que a mí me da pena. Me da pena dar un grito de júbilo. ¿Qué hace? ¿Y cómo se da un grito de júbilo? Y los de la alabanza, nada. Un grito de júbilo. Con voz fuerte, sin miedo. ¿A qué le tiene miedo? Es que es vergüenza, hermana, no es miedo, es vergüenza. Usted quizás porque ya la perdió. No la he perdido. Pero sabe, hay cosas en las que sí tenemos que hablar. Y muchas veces hablamos lo que no debemos y lo que debemos no lo hablamos. Por ejemplo, decir las verdades de la palabra del Señor, no las hablamos. Es que estas están aquí, hermano, aquí. O cuando venimos a orar, es que yo oro en la mente, hermana. Porque,
Y estarán orando, dice uno. Le entra la curiosidad. Yo no sé si a ustedes les ha entrado la curiosidad, pero no hay como aquellos hermanos, Señor, en el nombre. Se escucha, se proclama, se habla. Para eso fuimos creados. Y entonces, ¿qué dice? ¿Vivimos o sobrevivimos? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo vamos? Espérense, no me conteste. En 1 de Pedro 2:9 la palabra dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Mire nada más lo que es usted, hermano. ¿Ya se dio cuenta? No es cualquier cosa, hermano. Algunos tenemos el empaque mero chueco, pero no somos cualquier cosa. Mire lo que somos. Solo con esta parte, linaje escogido. Miren, hermanos, la realeza en Inglaterra, España, Rusia y donde se ha visto eso de los linajes, se casan entre ellos para no perder el linaje, para no perder la estirpe, para no perder la esencia del ADN. Imagínense usted. Qué triste, dirán los jóvenes. Pero mire, usted y yo somos linaje escogido. ¿Quién lo escogió a usted? ¿El pastor William? ¿Quién lo escogió a usted? Dios. Él lo escogió. Él lo vio. Cuando nadie lo había visto, el Señor lo vio y la vio. Usted estaba olvidado. Porque mire, el mundo nos encarrila, pero después nos quita todo, ¿verdad? Y miren que qué trancazos y raspones los que uno se mete en el mundial. Y ahí el Señor todo mayugado, toda mayugada te vio. Ah, dijo el Señor. Hoy lo cantábamos. Puso atención a las alabanzas que estaban hoy. Dice, tú me escogiste a mí. Y usted lo canta. El Señor lo escogió a usted con un propósito: adorarle, alabarle, proclamar sus grandezas y hacer su voluntad. Él lo escogió. ¿Y sabe qué es lo más hermoso del Señor? Que nos escogió siendo nada. Porque sinceramente, usted y yo, sin el Señor, no valemos mucho, nada. Lo que nos da el valor a nosotros, ¿qué es, hermanos? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y mire, ese linaje escogido no fue cualquiera, fue Dios mismo escogiéndolo a usted y a mí con un propósito. Dice que somos real sacerdocio. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no cualquiera podía ser un sacerdote. Una de las principales características era que tenía que ser de la tribu de Leví, ¿verdad? Sí, que tenía que ser de la tribu de Leví. Y tenía que cumplir con un montón de requisitos, porque hay un montón de requisitos y leyes. Y miren, el Señor anuló todo eso y nos dice, bueno, ahora yo los escojo. Y no solo los escojo para un propósito, sino que les doy para que sean sacerdotes, para que sean una nación santa. Fuimos adquiridos por un Dios grande, hermano, un Dios poderosísimo. ¿Sabe, mi amado hermano? Y usted dirá, ay, la hermana, todo eso que me está diciendo, ya me lo sé. De verdad se lo sabe. De verdad se lo sabe. Porque cuando yo le dije que usted era un linaje escogido, mire, somos un linaje escogido. ¿Sí? No somos cualquier cosa.
Veamos en Juan 10:10. Miren, pues, recuerdan, ¿verdad? Vivir o sobrevivir. El ladrón, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en escasez, dice ahí. ¿En qué? En abundancia. Mira, uno de los beneficios de vivir de esta manera, como estamos viéndolo ahorita, es que vas a tener abundancia. Vas a tener mucha abundancia. Porque como lo decía el siervo el día de domingo, mientras tú te complaces en el Señor, mientras tú te complaces en servirle a Él y ocuparte de las cosas que a Él le interesan, Él va a suplir tus necesidades. Y fíjense que qué curioso, pero yo sé que aquí hay más de uno que lo podemos testificar. Mientras estamos ocupados en las cosas del Señor, Él se ocupa en las nuestras. ¿Sí? Y miren acá, el ladrón, figura de Satanás, ¿verdad, hermano? Figura de Satanás. Ya voy aprendiendo algo después de 6 meses. El ladrón solo viene para robar, para destruir. Sigamos. Pero nuestra realidad es otra, ¿verdad, hermano? Porque muy bonito lo del linaje escogido, lo de la nación santa, lo del sacerdocio, pero y cuando volteamos a ver a la casa, ¿qué encontramos? Frustraciones, angustias, desesperaciones. Y mire, hermano, si a usted de casualidad le dijeron que al recibir a Cristo se le iban a resolver los problemas, déjeme decirle que le mintieron. No es así. Hay una gran diferencia, sí, pero que se le iban a resolver los problemas, no. Llegamos a los caminos del Señor y el ladrón nos sigue robando, matando y destruyendo, ¿verdad? Muchas veces nos está robando a nuestros hijos y ni cuenta nos damos con estos aparatos, ¿verdad? Muchas veces nos está robando a nuestros hijos en las redes sociales y nosotros como padres ni nos damos cuenta que estarán viendo. Muchas veces nuestro adversario nos está robando en la economía, ¿verdad? Y uno va de dar. Pastor predicaba hace poco de eso. Hay que analizar qué está pasando. Porque miren lo que el Señor dice. El ladrón vino para eso, pero yo he venido para darles vida y en abundancia. ¿Sí? Pero cuando miramos nuestra billetera, ¿será que hay abundancia ahí? ¿O nada? Nos sigue matando. ¿Qué te estará matando el Señor en esta noche? Ponte a analizar tú. ¿Será que tu vida espiritual está full o te la estará matando? Cuando me refiero a la vida espiritual, tu oración, tu comunión con Dios, la lectura de la palabra, ¿cómo estás? ¿Te estarás vivificando o el ladrón te está robando? ¿Y cómo me roba? ¿Cómo me mata? Distrayéndote. ¿Cuáles son las distracciones de una ama de casa? Hermanas, los quehaceres, ¿qué más? La ropa. ¿Qué otra cosa? Ir al mercado, hermana, hay que ir al mercado. ¿Qué otra cosa? Mantener la casa intachable, porque no sea que venga el presidente y entre. No sea, uno nunca sabe. Intachable. ¿Qué es lo que nos está matando? Y va a lavar aquí, va para el mercado allá, va para... Ahora ya empezaron a estudiar, va otra cosa más.
hay que irlos a dejar, hay que irlos a traer, hay que sentarse a hacer tareas con ellos. Los chiquitos, por supuesto, ¿verdad? Los grandes ya pena debería darles. Y su tiempo de comunión con el Señor lo vivifica. Ay, hermano, ¿y usted qué cree? ¿Que a mí me da tiempo después de todo ese pantalonero que tengo que lavar? ¿Cree usted que a mí me van a dar ganas? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Dan ganas? La verdad, no. Entonces, si nos siguen matando, si nos siguen robando, ¿qué está destruyendo tu adversario? ¿Qué te está destruyendo? Tu economía, tu familia, tu hogar, tus finanzas, tu mente. Pastor está hablando respecto a la mente. ¿Qué está destruyendo el enemigo? ¿O qué sientes destruido de parte de él? Ahora veamos el concepto que coloqué yo acá de sobrevivir. Vivir después de un suceso determinado o vivir en condiciones adversas. Mira, hermano, yo descubrí que a veces vivo y a veces sobrevivo. Yo cuando el Señor me daba esta palabra, el Padre eterno, porque a la primera que le habló fue a mí. Yo, ay, Señor, a veces vivo y a veces sobrevivo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? No es mi voluntad que mi pueblo sobreviva. Él quiere que nosotros vivamos. No tenemos por qué sobrevivir. Mire, acá dice, en condiciones adversas. Se le fue el gas el 19, lo compró el 20, el 21 ya vino el recibo de luz y con 2 meses. Va a la carnicería con un billete y regresa con 2 fichas. ¿Verdad? Porque díganme si no, la situación está difícil, ¿o no? Está complicado. Y encima, de repente, se enferma más de alguien, porque siempre pasa, ¿verdad? Porque ahí vamos una tras otra, una tras otra, una tras otra. Hoy terminamos con un problema y mañana se estrena otro. Y entonces sobrevivimos, ¿o no? Sobrevivimos. Acabamos de terminar una situación y cuando volteamos a ver ya hay 20 detrás de nosotros, ¿no? Nos acabamos de sanar de una cosa, volvemos a ir al doctor y nos descubrió 20 enfermedades más. Padre Santo. Y entonces, hermanos, ¿vivimos o sobrevivimos? ¿Ustedes qué piensan? Sobrevivimos, dicen ahí. Uno de los propósitos de nuestro enemigo y muchas veces también de nosotros mismos es colaborar en mantenernos angustiados, en aflicción, en opresión, con ansiedad, mantenernos cegados ante las bendiciones que Dios, ahí era con D mayúscula, Dios tiene para nuestra vida. ¿O me va a negar usted que de repente se siente oprimido, decepcionado, que le acaban de dar la quincena, 2 días dura y ya no hay? Porque una se va en pagar lo que pidió fiado antes y la otra parte se va en el día ese que vivieron, ¿verdad? Y sabe, nuestro enemigo quiere tenernos así, en opresión, tristes, decepcionados. Ay, hermana, es que si yo le contara, porque miren, muchas veces no es nuestro enemigo, muchas veces somos nosotros mismos con nuestra boca, porque decimos cosas que ya no deberíamos decir y las volvemos a decir. Es que si usted viera cómo me trataban a mí cuando yo era niño. Es que a mí, mire hermana, a mí esta vida es dura, dijo el joven de 16 años. Es dura, dicen. Dios santo, 16 años sobre esta tierra y es dura la vida para ellos. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de ver. Mire lo que el enemigo quiere.
Y muchas veces nosotros colaboramos mencionando y diciendo cosas que ya no debemos de decir, porque la palabra del Señor dice que nuestro pasado Él lo echó ¿a dónde? Al fondo del mar. Y Él ya no se recuerda de eso. Usted y yo, ¿por qué nos seguimos recordando, pues, hermano? Si usted ya recibió a Cristo Jesús en su corazón, yo creo que la mayoría, usted ya no tiene porque, ay, por allá por el 24, yo me acuerdo que me compraban ay, hasta un meme salió, gracias mamá y papá porque en estas fechas ya tenía mi estreno. Hermano, si usted y yo vivimos en fiesta constante, cada vez que nos reunimos hacemos fiesta. Si usted no lo quiere ver así es porque no quiere verlo así. Pero constantemente nosotros vivimos en una fiesta. Cada vez que nos reunimos, mire, nada más y nada menos a quién tiene a la par, a un rey o a una princesa del Señor. Y cuando ellos se reúnen, ¿a qué se reúnen? A hacer fiesta. Usted añorando una fecha en el año. Y nosotros tenemos, esta semana, casi toda la semana tuvimos servicio. Toda la semana en purísima fiesta. Y usted añorando los cohetes, los cachimfles, cuando hacíamos guerras de cachimfles. Los tamales, hermano, ahí sobrevive, no vive. Porque sobrevivir es en una condición. Esas personas son esas personas que se están yendo contra la vía ahí en esa carretera, frustrados, enojados por un bien común, imagínense usted, porque hay que hacer cola. ¿Y qué quieren pues? ¿Que nos hagan un teleférico? No se puede. Frustrados, uno sale, miren las motos, yo salgo a veces a dejar a mi mamá un pedazo trayecto y ahí van los motoristas enojados. Y digo yo, y acaba de amanecer y ya están enojados. Corramos porque esa tiene una gran falta de ortografía. Miren, Salmos 25, del 16 al 18 dice: esto fue el rey David, un cántico de David, en una situación en la que él se encontraba, y él va al Señor y le dice esto: vuélvete a mí y ten piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, perdona todos mis pecados. Fíjense, hermanos, que hay hermanas que se sienten solas y tienen 5 hijos y están solas. Hay jóvenes que dicen que se sienten muy solos, no es en burla, es porque lo he oído, que se sienten muy solos. Y tienen a sus 2 padres juntos. Se sienten afligidos, angustiados, desesperados. Yo me imagino que habrán padres y hermanos acá presentes que estamos quizás en la misma situación. Que no hayamos ni para dónde, ¿verdad? Si volteo aquí, son enfermedades. Si volteo aquí, son deudas. Si volteo aquí, más problemas. Si voy a la iglesia, cuando entro, caras que me quieren quitar el abrigo. Imagínense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? ¿Vivimos o sobrevivimos? No tenga miedo, pues. Quítese la vergüenza un ratito. ¿Vivimos o sobrevivimos? Sobrevivimos, lamentablemente. Pero mire, yo tengo buenas noticias, porque el Señor no nos ha puesto acá para acusarlo, ni para señalarlo, ni para oprimirlo. Yo tengo buenas noticias. ¿Saben cuáles son las buenas noticias? Ahí David le confesaba al Señor sus pecados y le dice: perdóname,
La palabra del Señor dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza misericordia. Saben, esta mañana cuando el sol salió, el Señor estrenó misericordia con nosotros. Grandes son sus misericordias, hermano. Dígame si sí o no. ¿De cuánto no nos ha librado el Señor? Grandes y nuevas cada mañana son sus misericordias. Dios no quiere verte sobreviviendo. Dios quiere que vivas. Él quiere que tú vivas, no por lo que te rodea, sino por lo que fuiste creado, por el propósito que fuiste creado. En Mateo 26, 36 al 38 dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús mismo. Él se angustió de tal manera, terminamos de leer, dice, entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Miren, sí nos podemos angustiar, nos podemos afligir. Miren, el Señor se afligió, claro, hermanos. Él iba en horas a ser entregado y estaba a nada, y él sabía lo que le esperaba. Todo lo que él sufrió, él ya lo sabía. Por eso es que él estaba angustiado hasta la muerte, afligido. Dicen los científicos que él sudó gotas de sangre, y científicamente han comprobado que eso sucede únicamente cuando el cuerpo está expuesto a una gran tensión. Y miren, mis hermanos, sinceramente hasta ese extremo no hemos llegado. Pero yo lo puse acá para que ustedes se den cuenta que Cristo también se afligió. Y miren, en medio de la angustia y de todo el dolor que él sufrió en esa oración, él hace una gran confesión y le dice al Padre: que se haga tu voluntad y no la mía. Claro, cualquier ser humano en esa situación hubiera querido salir huyendo. Él tenía la potestad para poderlo hacer, sin embargo, él sabía cuál era el propósito. Él ya lo había visto a usted y a mí, fíjese. Él ya nos había visto. Y él sabía que valía la pena hacer ese sacrificio, pasar por esa angustia. Veamos otro ejemplo. Lucas 22, del 31 al versículo 34. Dice la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La otra vez yo creo que nos hacían una muestra, ¿verdad?, de cómo zarandean el trigo. No lo sacuden así, hermano, como sacuden las señoritas del polvo. No, es zarandear, agarrar con fuerza, porque lleva una misión el zarandeo del trigo. Pero miren, Jesús tenía o no tenía la potestad para decirle a Satanás: con Pedro no te metes. ¿La tenía? Sí, la tenía. Sin embargo, miren que él no dijo: no te metas con Pedro. No lo libró del zarandeo. El Señor Jesús muchas veces nos va a tener en ciertas circunstancias por este propósito. Mira la última parte. Dice: para que tu fe no falte. Pero más abajo dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
¿Usted se recuerda de aquel cuadrito que nos hizo pastor aquí en las presentaciones de la forma de cómo conocer al Señor? Sí. Jehová Shalom. ¿Alguien más que me ayude? Ajá, Rafa, Jireh, Sebaot. Examen, dijo pastor. ¿Se recuerda, hermano? Sí. Y sabe, mi hermano, que esta congregación fue elegida por Dios para cosas grandes. Esta congregación no fue elegida para cosas pequeñitas. ¿Hay un terreno que nos dé el Señor? No, no. Porque nuestro Dios es grande y Él eligió esta casa para algo grande, para propósitos grandes. Pero sabe una cosa, mi hermano, el Señor ha dicho que hará milagros, que levantará siervos. Yo no sé si usted lo cree, yo sí lo creo. Yo sé que el Señor va a levantar siervos y siervas aquí. Gente dotada, capacitada para ir y predicar la palabra del Señor. Pero hay una noticia, hermano. Para eso tenemos que pasar por este zarandeo. ¿Sí? Porque miren, después le dijo Jesús a Pedro, después de eso vas a regresar. Igual no, ya bien zarandeado. Vas a regresar y vas a afirmar a tus hermanos. Si tú en esta noche, en tu casa, en tu familia, están pasando situaciones difíciles, yo no lo sé, el Señor lo sabe y por algo está mandando esta palabra. Si estás pasando por situaciones difíciles, es porque un propósito hay. Hay un propósito. ¿Sabes? De aquí a un tiempo ya no vamos a estar en este lugar. Vamos a estar en un lugar más grande. Y vamos a tener la necesidad de empezar a llamar más gente. Y esa gente va a necesitar escuchar que alguien ya pasó por la situación que hoy tú estás pasando para poderle ayudar. Porque no va a ser bonito. Sí, hermano. Jehová Rafa, Jehová sana. Amén. ¿Y a usted de qué lo ha sanado? Pero Jehová sana. ¿Tiene lógica? No, ¿verdad? No. Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Y cómo te va a proveer en abundancia? ¿Cómo te va a proveer Dios en abundancia? No se puede. Tienes que pasar un tiempo de escasez para que entonces se revele Jehová Jireh. ¿Sí? Tienes que pasar ese tiempo. El asunto es cómo lo estás pasando, si ese tiempo lo estás viviendo o lo estás sobreviviendo. Tenemos que vivir esos tiempos, hermanos. Y cuando me refiero a vivir esos tiempos, ay, hermana, usted lo dice porque usted de plano tiene pisto que pagar. Usted lo dice porque en su casa nadie se enferma. Ajá, viera usted. Usted lo dice, hermana. No, hermano. Muchas veces el Señor nos hace pasar circunstancias para que entonces podamos ser testigos del poder que Él tiene para nosotros. Jehová Shalom, Jehová mi paz, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo vas a tener paz en medio de la abundancia y la tranquilidad? A ver, ¿cómo vamos a tenerla? No. Jehová Shalom, se revelará a tu vida cuando hayan problemas, cuando hayan angustias, cuando estés en una situación fuerte, porque entonces vas a vivir a Jehová Shalom adorándole, exaltándole, proclamando su nombre. Allá en la casa se está cayendo a pedazos todo, pero yo estoy aquí alzando mis manos al cielo y diciendo que Dios es grande, porque Él es grande, hermano. Entonces, el Señor quiere darnos vida y quiere darnos vida en abundancia. Pero tenemos que pasar con ciertas circunstancias.
Sí, yo voy a conocer a Jehová, mi sanador, cuando esté bien enferma. O cuando alguien que yo ame esté bien enferma, porque nos pasa a la mayoría de las mamás. Vemos a nuestros hijos bien enfermos y ¿qué queremos? Hermanas, ¿están aquí o a ustedes no les pasa? ¿Qué queremos las mamás? Que sanen, que ese dolor que a veces se porta re mal, a veces es contestado, pero que se le quite a él o a ella y que mejor me lo den a mí. ¿O no le pasa? Sí, me lo den a mí, yo lo aguanto más, yo soy más fuerte, yo sé qué tomar, dice, en vez de decir que voy a orar, va. Pero yo soy más fuerte, puedo aguantar más, mejor lo estuviera pasando yo. Pero ¿y entonces dónde está Jehová Rafa? Ya me dice hola. ¿Dónde está? Se te tiene que revelar, pero no se va a revelar en medio de donde toda tu familia esté sana. Dios nos ha llamado a una casa donde Dios va a hacer prodigios, señales, ¿sí? Pero para ello hay un camino que recorrer, hermanos. Ay, hermana, entonces mire, pues pensándolo bien, mejor me voy a ir para ahí. No, ya no hay rewaits, ya aquí ya no hay retroceso. No, ya estás aquí. El Señor te tiene a ti preparado para algo grande. El Señor no libró a Pedro del zarandeo. Él le dijo que le iba a pedir para que su fe no decaiga. Nuestra fe, ¿qué es la fe, hermanos? Según la palabra de Dios en Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Miren pues. Proclamar su palabra. ¿Qué es la fe, hermano? Sin miedo. La certeza de lo que se espera y la convicción. No se ve. No se ve que se sane mi hijo. No se ve que yo pueda salir de esta deuda, hermano. No se ve el fin de los problemas en la casa. Vamos una, va otra y sigo sobreviviendo, hermano. No se ve, pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Alabar a Dios, exaltar a Dios, adorarle. Quiero ponerles otro ejemplo acá. Josué 3:15. Esta es la historia cuando el pueblo de Israel, en el libro de Josué, un libro donde se da la conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y bueno, al pueblo completo le toca que pasar hacia el lado de la tierra, pero se encuentran con el río Jordán. El río Jordán no era como el río Zapote de aquí, no. El río Jordán era un río grande y dice que en esa época estaba tan caudaloso porque era el que daba riego a muchas plantas de esa tierra. El río era grande. ¿Alguien ha visto de casualidad el río Motagua, que es el más grande de nuestro país? El río Motagua en tiempo de invierno, ¿o han visto ustedes en las noticias cuando ese río se crece y bota hasta los puentes? ¿Se han dado cuenta de esa conducta del río? Amén, ¿la han visto? ¿Alguien de casualidad lo han llevado a piscinear ahí al río Motagua? Amén. En verano, que en invierno no creo que los lleven. En verano el río se hace chiquito y se puede uno meter ahí a lastimarse entre las piedras. Pero en invierno el río es grande. Pues mire, digamos que el Jordán era más grande que este río Motagua. Y entonces el pueblo tenía que pasar. Y Dios les da la instrucción que al frente vayan los sacerdotes y que carguen el arca del pacto, que es la presencia de Dios. Y que en el momento que los sacerdotes pusieran los pies sobre el río se iba a detener de donde viene, ¿verdad? Porque el río siempre viene hacia una dirección, entonces se iba a detener y entonces el pueblo iba a poder pasar. ¿Amén? Bueno, ese es el contexto de esa palabra. Ahora, lo que yo quiero sobresaltar aquí, hermanos, es de que el Señor nos constituyó como reyes y sacerdotes. Muy bien. Y dice la palabra que ellos portaban el arca del pacto, que era la presencia del Señor. Actualmente
nosotros portamos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Él está con nosotros todos los días. Que usted lo calle y lo apague, esa ya es. Bueno, la cuestión es que ellos tenían que pasar y el río estaba grande, hermanos. Y yo miro las noticias y miro esos ríos tan fuertes y digo yo, ¿cómo les habrá tocado a esos sacerdotes? Usemos nuestra imaginación un rato. Ese río estaba fuerte y alguien que se parara ahí se lo llevaba, literalmente se lo llevaba el río. Entonces, los sacerdotes, dice la palabra, que tuvieron que poner los pies, porque ellos iban al frente del pueblo. Y miren, mis hermanos, el agua les tocó y sintieron la fuerza de la corriente. ¿Usted no cree que algún sacerdote en algún momento dijo, ay no, aquí ya nos fuimos con todo y arca, porque el río estaba grande? ¿Sabe, mi hermano? Muchas veces a nosotros nos atropellan ríos fuertes. Y es que los sacerdotes tuvieron que meterse y ellos sintieron el agua. El pueblo ya no. El pueblo ya no, porque el pueblo ya pasó cuando el río ya se había detenido. Pero los sacerdotes no. El Señor nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Entonces, mis hermanos, va a haber un momento en que nos va a tocar que tocar esa parte fuerte que a veces viene con tormentas, con palos. Y nos toca que pasar adelante. Quizás de su familia, varones como cabezas de hogar. A usted le toca que dar el primer paso de fe, de hablar, confesar y decir. Sigamos acá. En Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Van a ser afligidos. Vamos a ser afligidos en algún momento, hermanos. Y el problema es vivir en ese tiempo. Porque usted no me dejará mentir, pero cuando hay problemas, ni ganas de venir a la iglesia dan, ¿verdad? Mucho menos de estar, ahí está el hermano, de brinque, salte, grite, un grito de júbilo. No nos manda, un grito de júbilo. Y uno dice, ay Dios, si no tengo ni para cocer frijoles hoy en la noche. Y usted quiere que yo grite de júbilo. Dejé a mi hijo allá con fiebre y usted quiere que yo dance. ¿Sabe, hermano? Esa es la victoria. Esa es la fe. Usted dejó a alguien allá muy enfermo. Usted allá en la casa quizás no dejó nada de alimento. Pero en lo que usted se deleita aquí en el Señor, Él va a obrar. Él va a obrar allá en su casa. Ya voy terminando con esto. En Jeremías 29:11, no sé si hermano Selvin me puedes apoyar. Dice aquí, vean acá. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, Iglesia de Cristo el Renuevo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Quizás las cosas están difíciles ahorita y no vemos la salida, pero Él tiene planes claros hacia nuestro futuro, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme. Cuando venimos los viernes, cada sábado que cuesta venir, mire hermano, va a tener recompensa. Mire lo que dice acá. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y termino con este. Joel 2:26-27. Comeráis
hasta saciaros. Ay, hermano, está diciendo que todo está caro. Pues sí, pero la promesa del Señor es esta: nada te faltará, nada. Y dice la palabra: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Iglesia de Cristo el Renuevo de Israel, dice acá, estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo, otra vez, nunca jamás será avergonzado. Nadie que ha puesto su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores queda avergonzado nunca. Así lo dice la palabra. Yo no sé cómo esté la situación en tu casa, no sé cómo esté la economía, pero sabes, esta palabra el Señor me la daba y me decía: hay algo más. Este año es un año de doble porción. Este año, hermano, si tú estás pasando una escasez dura, el Señor te va a proveer el doble. El doble. Si estás sintiendo que te están robando, 7 veces más tendrá que devolver tu enemigo todo lo que te haya saqueado. Si este año tú empezaste y dijiste: yo voy a empezar de la mano de Dios, y todo empezó a venirse abajo, quiero darte buenas noticias. Es con un propósito. Es para que de aquí a poco tiempo tú puedas fortalecer las rodillas de otros hermanos y les puedas decir: Dios cumple, Dios sana, Dios provee, Dios es mi guardador, Dios es mi paz en medio de la angustia. No porque hayas sobrevivido, porque vas a aprender a vivir en medio de esas situaciones. Este año, a través del apóstol, a través de la palabra profética, él declaró muchas bendiciones, y una de ellas es esta: te va a ir bien. Te va a ir bien, pueblo amado. Ponte de pie, por favor. Yo no sé cómo tú estás, cómo está la situación o cómo ves las cosas que están pasando a tu alrededor, pero yo hoy quiero hacer una invitación, no para decirte que tus problemas se van a solucionar, porque sabes, si estás en esa situación es porque Dios se va a revelar a tu vida. Entonces yo quiero esta noche hacer la invitación